Ahí va. Bien. Bueno, hoy retomando el curso con el tema inversores, vamos a ver el tema trifásico. Ya hemos visto el funcionamiento de una rama inversora, después ya como puente inversor con dos ramas. Vimos diferentes técnicas de reducir armónicos, después ya fuimos a técnicas de eliminación explícita de armónicos, y ahora vamos a ver una idea de cómo esto se transforma para sistemas trifásicos. Después vamos a ver, digamos, algunos casos particulares y vamos a terminar hablando de filtrados o filtros para que las cosas queden definitivamente sinusoidales, como es el objetivo. Cuando hablamos de un inversor trifásico, fíjense que es tan simple como tener tres ramas inversoras. Tomamos la fuente de continua de siempre y poniendo tres ramas inversoras, como la que está acá, 1, 2 y 3, conectadas a una carga trifásica. Esta carga trifásica la configuramos en estrella. Podría también estar en triángulo, pero en definitiva está en estrella, y aparece un punto neutro definido justamente por esta estrella. No hay que entreverarse entre lo que es la Tierra que hemos elegido en este dibujo, que es el punto medio de la fuente de continua, y el neutro. De hecho, vamos a ver que la tensión que tiene el neutro respecto al punto medio de la fuente es una tensión que tiene determinada característica. De hecho, cuando hablamos del inversor trifásico, al tener tres ramas, tenemos que decir cómo vamos a comandar cada una de esas ramas. En este caso, lo que vamos a hacer es comandar la primera rama, la que le podemos decir la R, con una onda que, como es una rama, lo único que puede tomar son dos estados, por lo menos con la configuración básica de dos llaves, una llave arriba y una llave abajo. Después vamos a ver los inversores multinivel que permiten hacer más cosas con una sola rama. Pero en este caso, con dos llaves no se puede hacer muchas más cosas que poner un valor hacia arriba, un valor hacia abajo, según la llave que esté. Por tanto, respecto al punto medio de la fuente de continua, tenemos que esta sería la tensión en R. Una onda cuadrada en la cual, digamos, 180 grados está prendida la llave de arriba, 180 grados prendida la llave de abajo. ¿Qué vamos a hacer con las otras fases? Simplemente lo de siempre para un sistema trifásico equilibrado, desfasarla a 120 grados. Esta onda es R, esta que está acá es S, y lo que tenemos es que está desfasada 120 grados respecto a la R. ¿Y qué vamos a hacer con la T? Lo mismo, desfasarlo 120 grados más. Con eso tenemos un sistema de tensiones trifásicas, digamos, bien definidas, R, S, T. Por tanto, es trivial dibujar cómo queda la tensión RS, por ejemplo. Si yo resto R de S, por ejemplo, 1 menos 1, me queda menos 2. Como la fuente está partida, que es E sobre 2, me queda, en definitiva, que la tensión compuesta es E, que es lo que está acá dibujado. Eso vale durante 120 grados. Durante este tiempo, que son 60 grados, si esto vale E sobre 2 y esto vale E sobre 2, evidentemente la diferencia entre la de arriba y la de abajo vale 0, y aquí nuevamente tenemos la situación en que esto vale menos E sobre 2, menos E sobre 2, menos E sobre 2 es menos E, y es lo que tenemos acá, menos E. Y así después tenemos los últimos 60 grados definidos por menos E sobre 2, menos E sobre 2, eso da 0, las dos tensiones son iguales, las dos están hacia abajo, por tanto, lo que ve la compuesta es un 0. Y ahí tenemos, nuevamente aparece ante nuestros ojos el pulso rectangular de la cuasi cuadrada, en el cual tenemos 120 grados arriba, 60, 0, 120 abajo, 60, 0, y así sucesivamente. ¿Qué es lo que pasa con las demás tensiones trifásicas? Podemos repetir cómo hacemos la construcción de S y T. Hacemos S, le restamos T,
y nos va a quedar esta. Y, o casualidad, es exactamente el pulso rectangular, la cuasi cuadrada de la RS desfasada a 120 grados. Es el tiempo que podemos ver que, por ejemplo, si tomamos este punto, que es donde sería el pico del seno, que podríamos definir como la fundamental de esta onda, este punto respecto a este punto está a 120 grados y la tercera tensión compuesta, la de R, está a 120 grados después. Aquí, digamos, no hay mucha magia y básicamente a partir de 3 ramas inversoras, comandadas de la forma más simple que a uno se le puede ocurrir, que es generando ondas cuadradas desfasadas a 120 grados que determinan tensiones compuestas que a la postre terminan siendo la cuasi cuadrada que ya es vieja conocida para nosotros. Y algunas cosas que ya sabemos de estas ondas. Esta onda tiene todos los armónicos, es una onda cuadrada. Por supuesto, todos los armónicos impares. Tiene el armónico fundamental, que es una sinusoide, si tomamos esto como origen, que tiene una amplitud 4 sobre pi, o sea que es una sinusoide que va un poquito por arriba de lo que es la amplitud del pulso, y tiene todos los armónicos presentes con una cadencia 1 sobre n, la atenuación es 1 sobre n. Ahora bien, ¿cuáles serán los contenidos armónicos de esta onda? Lo que sí sabemos, y ya sabíamos, es que esta onda también tiene una cadencia, una atenuación de los armónicos en 1 sobre n, como ocurre en todo este tipo de ondas, y ya sabemos que esta onda no tiene armónico 3. Eso ya es una cosa interesante. ¿Qué pasa con los demás armónicos? Bueno, ahora vamos a ver justamente cómo es esto. Y fíjense que es muy fácil hacer la cuenta para ver cuál es el contenido armónico de la tensión compuesta, puesto que tenemos que US está desfasada respecto a R 120 grados. 120 grados eléctricos. Y usando la propiedad de Fourier que habíamos visto con el tema conmutados por la red, de cuál es el contenido armónico de una señal retardada en el tiempo, el contenido armónico tiene el mismo módulo y lo que cambia es la fase. Y la fase de la señal, por ejemplo, x de t, si vamos a hacer x de t menos tau, ¿tá? Si x de t tiene el contenido armónico x de n, el contenido armónico de x de t menos tau es x de n, el mismo x de n, por e a la menos j 2pi n f0 tau, siendo f0 la frecuencia fundamental de la onda periódica. Todo esto vale, evidentemente Fourier vale para ondas periódicas. F0 es el periodo de la periodo. Eso aplicado en este caso particular, donde tau es el desfasaje, el T120 es el periodo dividido 3. Son los 120 grados que está retrasada la tensión S respecto a la R. Y tomando el operador complejo A igual E a la J 2pi sobre 3, aplicar cuál es el contenido armónico de RS, cuando tenemos que es el contenido armónico de R menos el de N, perdón, el de R menos el de S, cuando el de S es igual al de R, pero por E a la MJ 2pi NF0 tau, donde T, como dijimos, T120 es T dividido 3, cuando ponemos F0 y T acá, lo único que me va a quedar es el 3 dividiendo, por tanto me queda a la menos J 2pi N T dividido 3. Y como A es E a la J 2pi sobre 3, lo único que me queda es el menos N. Por tanto, nos queda que el contenido armónico de la tensión compuesta es igual al contenido armónico de la tensión R
por 1 menos a a la menos n. En ese caso, simplemente, yo mientras hablaba escribía en el papel, ya les dejo esto, pero en definitiva, URS de n es igual a UR de n por 1 menos a a la menos n. Y 1 menos a la menos n es una expresión que ya hemos dibujado en el tema de conmutados por la red, pero el 1 es siempre este vector, y a la menos n es un vector que a es e a la j 2pi sobre 3, cuando n es 1, es a, es e a la menos j 2pi sobre 3, por ejemplo. Entonces acá tenemos para n igual a 1. Para n igual a 2, no importa. Para n igual a 3, está acá, porque es 1, 2, 3 veces e a la j 2pi sobre 3, 2pi sobre 3 son 120 grados, 120, 120 y 120, y llegamos de vuelta acá. Entonces acá tengo 4, y acá tengo n igual a 5, acá tengo n igual a 6, acá tengo n igual a 7, acá tengo 8, acá tengo 9, acá tengo 10, acá tengo 11. Por tanto, está claro que esto es para todos los n múltiplos de 3, esto es para n igual a múltiplo de 3 más 1, y esto es para n igual múltiplo de 3 menos 1. ¿Mm? Múltiplo de 3 más 1, bueno, el 0 es como que está considerado múltiplo de 3, esto corresponde para el fundamental. El siguiente múltiplo de 3 es 6, 6 más 1, 7. Después, bueno, y ahí sucesivamente. Por tanto, podemos decir que 1 menos a la menos n es 0 para todo n igual a múltiplo de 3, porque 1 menos a la menos n cae acá, 1 menos 1, 0, entonces para todo múltiplo de 3, el resultado de 1 menos a la menos n es 0. Y para todo valor, digamos, diferente de los armónicos relevantes, que son todos los impares, vamos a tener que este menos este, o es este vector, o es este vector, que entonces vale raíz de 3 como módulo. ¿Tá? En este caso, podemos también dibujar lo que es la fase. Evidentemente, eso va a depender si estamos en este vector o este vector. Si nosotros vemos este vector, es e a la j y sobre 6, ¿tá? Porque este ángulo es 30 grados. Entonces esto va, y este ángulo es menos 30 grados, o sea, esto es más menos, y el más corresponde para múltiplo de 3 más 1, y el menos corresponde para múltiplo de 3 menos 1. Y ahí, esto ya no sería el módulo, sino sería exactamente. Por tanto, si fuera el módulo, volvemos a poner esto, y el módulo de esto es raíz de 3. Con lo cual llegamos a un resultado bastante conocido, que la tensión compuesta es igual a raíz de 3 por el valor de fase. Eso también se verifica para todos los armónicos, excepto para el armónico múltiplo de 3, que se elimina. Por tanto, la compuesta no tiene armónico de 3, y todos los armónicos restantes son exactamente los mismos que teníamos en la onda cuadrada, multiplicados por raíz de 3. Por tanto, también se verifica para el fundamental, que era el valor que conocíamos de siempre cuando teníamos un sistema equilibrado convencional. Entonces, volviendo a la trifásica,
llegamos a esto que es lo que acabo de mostrarles. En definitiva, quería hacer las cuentas en el pizarrón, de que se repite los armónicos multiplicados por raíz de 3 es la compuesta de salida, excepto los múltiplos de 3 que se anulan. Eso nos lleva a seguir avanzando. Ya sabemos que esta tensión, respecto a este punto, que es la cuadrada, tiene todos los armónicos impares. Ya sabemos que la compuesta, o sea, la tensión entre esta fase y esta fase, o en cualquiera de las... Nacho, no estás compartiendo pantalla. Gracias. Gracias. ¿Ven que la realimentación es muy importante? Vamos a ver si la encuentro. Sí. Faltó un clic. Hice el acto, pero me faltó un clic. Bien. Decíamos que tenemos que la tensión compuesta, ya sabemos que tiene todos los armónicos menos los múltiplos de 3, y los que están presentes es multiplicados por raíz de 3. Y ahora lo que vamos a tratar de caracterizar es cómo es la tensión fase neutro. Porque tenemos la tensión entre la fase y el punto medio. Esa es una onda cuadrada. Por tanto, conocemos el contenido armónico. Pero ¿cómo será la tensión fase neutro? Para eso tenemos que calcular, entre otras cosas, la tensión del neutro. Fíjense que, en realidad, en el caso de que tengamos impedancias Z1, Z2 y Z3, valores genéricos, vamos a suponer que son Z genéricas, pero en principio estamos en un fenómeno permanente, régimen permanente, y podrán ser resistencias, condensadores, bobinas, etc. Van a tener una expresión Z. Entonces, la corriente I1, la corriente que está pasando por la fase 1, es la tensión R menos la tensión del neutro dividido la impedancia. Eso vale para las tres fases. Cuando nosotros después hacemos la suma de las tres corrientes, sabemos que la suma de las tres corrientes es 0. Simplemente aplicamos Kirchhoff al neutro. Por tanto, la expresión que tenemos es esta. Y en el caso más genérico de cómo vale la tensión del neutro, podemos despejar, de la expresión esta, podemos despejar que la tensión del neutro es, en definitiva, UR por Z2, Z3, más US por Z1, Z3. Esta es la más genérica. Pero está muy claro que en el caso que Z1, Z2 y Z3 coincidan y sean Z, o sea que sean, estemos ante una carga equilibrada, con una impedancia igual en las tres fases, toda esta expresión se simplifica, y lo que tenemos es que la tensión del neutro es el promedio de las tres tensiones. Es quizá más fácil ver, sin hacer muchas cuentas, que si Z1 es lo mismo que Z2 y lo mismo que Z3, digamos, las Z desaparecen, y aquí simplemente me queda UR menos UN, más US menos UN, más UT menos UN igual a 0. Bueno, paso los 3 UN para el otro lado, me quedan 3 UN de T, y de este lado me queda UR más US más UT, paso el 3 dividiendo, y tenemos la expresión que está acá. UN es el promedio, digamos, así expresado como UR más US más UT dividido 3. Evidentemente, si la carga no es equilibrada, imaginen tres resistencias, dos de 20 ohm y una de 40 ohm en una de las fases, o sea, una fase tenga menos carga, la fase 3, bueno, la tensión del neutro va a tener un valor que es absolutamente determinístico, sale de esta expresión, y me queda esta que está aquí. Por tanto, el resultado es dependiente de la impedancia de carga. Y eso es lo que estamos viendo en esta figura. Si tenemos que esto es UR, US y UT, digamos, está
bueno dibujar, en el caso de que la carga sea equilibrada, o sea, cómo es UR más US más UT dividido un tercio. Fíjense que uno, casi que medio rápido, diría, no, la suma de las tres tensiones de fase es cero. Eso es en un sistema equilibrado trifásico con un neutro cuando tenemos tres fuentes sinusoidales. Acá no tenemos tres fuentes sinusoidales. Tenemos que las ondas que tenemos ahí dibujadas en la R es una onda cuadrada respecto a este punto. No son las mismas circunstancias que un sistema trifásico equilibrado cuya tensión de fase es una sinusoide. Acá la tensión de fase vamos a ver qué es lo que es, y de hecho estamos viendo que en particular el neutro respecto a este punto tiene una expresión, porque todo esto en definitiva es la tensión del neutro respecto al mismo punto de referencia, que es el punto medio de la fuente, determinada. Y bueno, ¿cómo queda esa tensión? Es esta que está acá dibujada. Fíjense que, por ejemplo, para los primeros 60 grados tenemos que es el promedio de 1, después lo multiplicamos por E sobre 2, pero es 1, le sumo menos 1, o sea que esto se anula, y finalmente me queda esta que es 1. 1 dividido 3, y dividido 2 me queda E sobre 6. Bueno, acá tenemos 1, acá tenemos menos 1, pero acá ahora no tenemos E sobre 2, tenemos menos E sobre 2. Entonces me queda menos E sobre 6. Bueno, haciendo esta cuenta, digamos, durante los 360 grados, lo que tenemos es que la expresión en el tiempo respecto al neutro, perdón, respecto al punto medio de la fuente, es una onda cuadrada de amplitud E sobre 6, y que tiene una frecuencia. Si miramos la frecuencia de esta onda con la frecuencia de esta onda, es fácil ver que es el triple. O sea, acá entra un ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos. Por tanto, esta onda, cuando uno le fuera a hacer el espectro, es una onda que el fundamental de esta onda es, por ejemplo, 150 Hz, si esta onda es 50 Hz, porque la fundamental de esta onda es 50 Hz. Pongamos que fuera 50 Hz, tomando que el periodo es 20 milisegundos. Entonces, esta onda ya sabemos que arranca, que el primer armónico que tiene ya es 150 Hz. En el caso que estuviéramos en una carga desequilibrada, bueno, las cosas quedan medio que se rompen un poco, ya no es una onda tan prolijita la tensión del neutro respecto al punto medio de la fuente, y de vuelta, para ir despacio, estamos dibujando la tensión de este punto respecto a este punto. O sea, por ahora la Tierra es esta, y estamos referenciando todas las tensiones, primero las de fase respecto al punto medio de la fuente, que son las ondas cuadradas, después calculamos la compuesta no es referente a nada, es referente a sí mismo, porque es una diferencia entre este punto y este punto. Estamos yendo hacia el camino de calcular esta tensión, y en el camino calculamos cuál es la tensión del neutro respecto al punto medio de la fuente de continuo, que es este dibujo que estábamos viendo acá. Que como dijimos, cuando estamos con carga desequilibrada, ella ya no tiene ese andamiento tan particular, tan uniforme. Bien, para calcular el contenido armónico de la tensión del neutro, la tensión del... tenemos que hacer la expresión justamente del contenido armónico. Vamos a verla, digamos, en el caso particular de carga equilibrada, y después en definitiva tenemos que la tensión del neutro era un tercio
de UR más US más UT. Todas estas son en función del tiempo. ¿Mm? Y de vuelta, eso es respecto al punto medio. Entonces, para calcularle, digamos, lo que sería Fourier a esto, para tener UN de n, evidentemente, esto es un tercio, y acá tengo UR de n más US de n más UT de n. Pero nosotros sabemos, y ya lo habíamos hecho, que US de n es UR de n por E o por A a la menos n. Directamente la cuenta que habíamos hecho, porque eso es el desfasaje. Es E a la menos J 2 pi n F0 T dividido 3. Esto se iba con esto, y esto queda a la menos n. ¿Ok? Pero UT de n es, no tengo que hacer cuenta, si esta está, la S desfasada a 120 grados, podemos decir que la T está adelantada a 120 grados respecto a la R. Por eso, esto me queda UR de n por A a la más n. ¿Ok? Entonces, en definitiva, UN, el espectro, es un tercio de 1 menos más A a la menos n más A a la más n por UR de n. ¿Ok? Esta expresión es una expresión muy, ya de alguna forma en el curso la hemos visto en Conmutados por la Red, pero está bueno repetirla. Entonces, un pizarrón no se puede hacer, pero acá, un lujo. Entonces, esa expresión, fíjense que podemos ver que el 1 es este, ¿tá? Ya habíamos visto dónde quedaba A a la menos n, ¿se acuerdan? Entonces, porque habíamos hecho 1 menos A a la menos n. Entonces, teníamos que A a la menos n, ¿tá? Estaba, yo creo que por acá tengo, miren, bueno, acá tengo la hoja, fíjense que 1 a la menos n lo habíamos dibujado, era el que está para acá, y acá, aquí está para n igual múltiplo de 3 más 1, y para aquí ya está para n múltiplo de 3 menos 1. O sea que a la menos n, esto es para n igual a múltiplo de 3 más 1, o sea, estamos dibujando a la menos n, y esto es n igual múltiplo de 3 menos 1. Y en lo que respecta a la más n, no tengo que hacerles mucho dibujo para decirle, bueno, está acá, está acá. Bueno, acá me faltó uno, ¿no? Este también era el que estaba. Y está acá. Esto es para n igual a múltiplo de 3 menos 1, y esto es para n igual a múltiplo de 3 más 1. El análisis es el mismo. Y siempre tengo acá n igual a múltiplo de 3 en los dos casos. Por tanto, la expresión 1 más a la menos n más a la más n, esta expresión, y ya sabemos que en el caso múltiplo de 3, para n igual a múltiplo de 3, esa es la expresión, ¿no? Para múltiplo de 3, cae acá 1, o sea, es este, ¿ah?
a a la menos n cae en 1 y a a la menos n cae en 1. Por tanto, esto vale 3. O sea, para n igual a múltiplo 3, u sub n de n es igual a u sub r de n. Esa es la primera conclusión importante. El contenido armónico de esa tensión cuadradita, estamos para carga equilibrada, que vale más E sobre 6 y menos E sobre 6. El contenido armónico de esta onda es exactamente el mismo que el que tiene la onda cuadrada para los armónicos múltiplos de 3. Esa es una primera cosa. Y para todos los demás, fíjense que para n diferente múltiplo de 3, siempre voy a estar sumando uno azul con uno azul, o uno rojo con uno rojo con uno rojo. Por tanto, vale 0. ¿Está? O sea que u n de n es igual a 0. Por tanto, fíjense qué interesante lo que logra esta cosa tan sencilla como poner estas cargas, es que la tensión esta onda es una onda cuadrada. Es R respecto a este punto. Las compuestas era la que vimos, pero la tensión que hay acá, la del neutro, es una onda que entra, bueno, mis dibujos no son muy buenos, que tiene una frecuencia que es 3 veces más grande. Por tanto, después solo aparece como armónicos de 3 de esta, con la misma amplitud para la misma frecuencia. Entonces, lo que tenemos es que esta tensión, R, N, ahora sí respecto al neutro, la tensión de fase de la trifásica, es una tensión, digamos, que si yo tengo que U R de N es UR, el contenido armónico, ¿no? UR de N menos U, el N de N, la que acabamos de calcular. Entonces, fíjense que UR N de N, por lo que acabamos de ver, simplemente tomando este resultado, ¿no? Para n igual a múltiplo de 3, ¿está? Para n igual a múltiplo de 3, el contenido armónico de esto es igual al contenido armónico de esto. Por tanto, el contenido armónico de la tensión de fase es 0. Porque el contenido armónico de este y el contenido armónico de este son iguales para los múltiplos de 3. Por tanto, el contenido armónico de la tensión fase neutro es 0. Y para n diferente de múltiplo de 3, ¿está? Para n diferente de múltiplo de 3, el contenido armónico del neutro es 0. Por tanto, el contenido armónico de la compuesta es U R de N. O sea, el contenido armónico de la compuesta es el mismo contenido armónico que hay respecto al punto medio de la fuente. En resumen, esta es una onda cuadrada, esta también es una onda cuadrada que solo tiene los armónicos de la cuadrada inicial,
La compuesta es una cuasi cuadrada que no tiene armónicos múltiplos de 3, y los armónicos presentes es el armónico de la cuadrada multiplicado por raíz de 3, y la tensión fase neutro del sistema trifásico es carente de armónicos múltiplos de 3, y todos los armónicos restantes son iguales a los armónicos de la cuadrada. Ese es el cuentito de qué es lo que pasa con un sistema equilibrado en lo que respecta a la tensión de las tensiones del sistema trifásico. Todo eso está acá expresado, acá está expresado en forma genérica, lo que acabamos de ver, para cuando tenemos carga cualquiera. Nosotros dibujamos para el caso genérico de que esté, digamos, equilibrado, que esto es lo que está aquí. Para el caso equilibrado era 1 más A menos N por A a la N. Vimos el caso particular para el armónico múltiplo de 3, y es lo que acabamos de ver. Ahora es donde extraño el estar en clase y tener una computadora y mostrarles las simulaciones. Entonces he hecho un esfuerzo de mostrar esto en una secuencia de imágenes vía una presentación como la que estamos haciendo ahora. Las simulaciones 8 y 9 del curso asistido por el INCIMEP tienen, justamente, ustedes lo pueden correr, el ejecutable lo bajan y pueden verlo dinámicamente cambiando los parámetros, simplemente con los cursores, con los comandos que son teclas que con mayúscula o minúscula suben o bajan las variables de la simulación, y pueden ver cómo van cambiando cada una de las cosas. En particular, por ejemplo, si tomamos la simulación 8, que es la que tiene la simulación de este puente trifásico, en el cual están definidos los nodos para ver las tensiones de cada una de las cosas. Bueno, este es el nodo 1, el nodo 2, el nodo 0, el 8, el 7, el 6, el 9 es el del neutro. Bueno, para poder ver después, cuando vemos qué es lo que se está dibujando, qué cosa es. Pero eso es simplemente, alguna vez que uno lo empieza a ver, identifica bien claramente dónde son las cosas. Es obvio en este caso que lo que está acá dibujado es la tensión de salida, fíjense que es la tensión 6, 7 y 8, o sea que es la 6, 7 y 8 respecto al 0. Es la onda cuadrada. Lo que está aquí dibujado es la compuesta, en este caso es la 6 menos la 7, es la 6 es la R menos la S, es RS, acá está dibujado RST de izquierda a derecha, eso es lo que está acá en azul. Lo que está en rojo es la 9, es la tensión del punto del neutro, lo que está aquí en rojo, y lo que está en verde es lo que está puesto como la 6 menos la 9, por tanto estamos hablando de que es la 6 menos la 9, es la tensión fase neutro del sistema trifásico. Esta que está aquí en verde no la habíamos dibujado hasta ahora. Habíamos dibujado la tensión cuadrada, vimos cómo era la expresión de la cuadrada, vimos la compuesta, vimos la tensión del neutro respecto al punto medio de la fuente, y esta que está acá es la tensión, el dibujo de la tensión de la fase respecto a su neutro, el neutro de su sistema trifásico. De vuelta, son dibujos triviales de cómo construirlos. En particular, si tenemos la tensión R y tenemos la tensión del neutro, bueno, la diferencia entre esta azul y esta roja es este dibujito que está aquí, la verde,
Eso es trivial, hay que hacerlo tranquilo en un papel. Una vez uno tiene que agarrar un papel, hoja 4 largo, pone cada una de las expresiones y las dibuja a mano y construye todos estos dibujos. Y lo que está acá a la derecha son los espectros. Acá el espectro de acá arriba es el espectro de... que acá me está molestando un cosito. Aquí tenemos el espectro en azul, el espectro del punto 6, por ejemplo, es la R, respecto al punto medio de la fuente, y la que está en rojo es la expresión del espectro del neutro respecto al punto medio de la fuente. Entonces fíjense que vemos que coinciden, para los armónicos múltiplos de 3, coinciden ambos espectros, es lo que estábamos viendo. Y lo que está aquí acá abajo es el espectro de la tensión, la que está en azul es la 6 menos la 7, o sea, la compuesta, ¿tá? Y la que está acá abajo, en verde, es la 6 menos la 9, o sea, 6 menos 9. Lo que está mostrando justamente es la relación raíz de 3, y además aquí está, porque esa raíz de 3 se mantenía con la compuesta. También tenemos entre la compuesta y la tensión fase neutro del sistema trifásico, se verifica el mismo raíz de 3, en virtud, digamos, de que el contenido armónico son iguales, de la cuadrada y la del neutro, a no ser en los armónicos múltiplos de 3. Aquí vemos que, digamos, no hay armónicos múltiplos de 3 en la tensión verde, porque no es posible en un sistema trifásico, como tampoco hay en la compuesta. De hecho, la compuesta es la cuasi cuadrada, es la que ya sabíamos antes de hacer ninguna cuenta que no tenía armónico múltiplo de 3, porque ya lo habíamos visto en el tema de conmutados por la red. Esto es básicamente, entonces, esto lo podemos ahora juntar con el otro tema que habíamos visto, que era la eliminación de armónicos. Porque agarramos este mismo circuito y lo que hacemos es, no generamos a la salida de esta una onda cuadrada, sino que hacemos un PWM sinusoidal, por ejemplo. Entonces, si nosotros empezamos a operar esta llave ya con un poquito más de inteligencia, en vez de poner simplemente una onda cuadrada, le empezamos a poner acá un PWM sinusoidal. Entonces, hacemos lo que habíamos visto en clase, la clase pasada, de que a la salida de la tensión del punto R, ponemos lo que es determinado por comparar una portadora de determinada frecuencia con una sinusoide, que es la que le hemos llamado modulante, que tiene una determinada amplitud. Y la frecuencia de la portadora respecto a la modulante es lo que llamamos el índice P. Esto que está dibujado acá es para P igual a 11. O sea, estamos poniendo que la frecuencia de la portadora es 11 veces más grande que la frecuencia de la modulante, ¿no? Si fueran 50 Hz, bueno, 550 Hz sería la frecuencia de la modulante, de la portadora. Entonces, bueno, la tensión fase respecto al punto medio de la fuente queda una cosa así, es la que tenemos, la de cada una de las fases es simplemente la tensión desfasada a 120 grados, los dibujos de todo queda lo que se está viendo ahí en el dibujo, pero lo que importa ver es lo que hay a la derecha, que son los espectros. Entonces, ahí empezamos a apreciar, digamos, la fuerza que tiene. Primero, verificamos todo lo que veíamos de trifásica, de qué pasa con los armónicos, pero ahora le estamos agregando la modulación de PWM, con lo cual vemos que ya empezamos a fabricar cosas cuyas tensiones son, digamos, se van atenuando, digamos, los armónicos con el PWM sinusoidal, y las cosas van quedando
como queríamos al principio, una fuerte componente fundamental y un contenido armónico que se va yendo hacia la derecha, con lo cual después va a ser más fácil filtrar. Entonces, fíjense, esto es para P igual a 11. Cuando nosotros le ponemos P igual a 13, fíjense, yo no sé el efecto que se ve a la distancia, pero acá estamos en 11, cuando ponemos en 13, lo que pasó es que se movió hacia la derecha el espectro un poquito más. Esto muy parecido, pero cuando ponemos P igual a 15, ahí, fíjense que, ¿qué pasó? Porque ahora pongo uno más, pongo 17. Fíjense que aparece de vuelta. Volvemos. 15, 13, 11. O sea que tenemos el fundamental, después tenemos lo que aparece en el armónico 11, ¿tá? Esto es creo que esto, yo no me acuerdo dónde están los armónicos, pero esto es claro, es para el armónico 11 que aparece esto, para P igual a 13, y acá aparece como que en la compuesta de salida no hay nada haciendo mucho ruido. Pero cuando le doy uno más, ¡pac!, aparece un montón acá. Fíjense, si yo les doy para elegir, ¿qué prefieren? A los efectos de tener que filtrar después esto, poner P igual a 17 o poner P igual a 15. Porque yo en definitiva tengo que filtrar todo esto. Esto es igualito para los dos casos. ¿Tá? Acá lo que hay es un problema de escala. Está cambiando la escala dinámicamente. ¿Tá? Pero el tema acá es que estamos haciendo buen uso de que el armónico 3 lo mata el sistema trifásico. Entonces, si bien aparece el armónico 3 en la tensión fase punto medio de la fuente, porque esta era la tensión fase punto medio de la fuente, ¿tá? El espectro de 6 era la fase R respecto al punto medio de la fuente. Este armónico puesto acá, porque yo elegí P igual a 15, ¿se acuerdan que toda la energía es pateada hacia arriba y el primer lugar donde aparece era P por F? Si yo pongo P igual a 15, mando toda la energía para el armónico 15. Pero después el sistema trifásico la mata porque es armónico 3. Se elimina, se cancela. Por tanto, después, tanto en la tensión compuesta como en la tensión fase neutro del sistema trifásico, ese armónico lo mata la propia configuración trifásica. Entonces, fíjense, cuando juntamos, digamos, la teoría del inversor equilibrado, digamos, con ondas cuadradas, lo juntamos con la práctica de utilizar un método de modulación, podemos tomar decisiones más inteligentes o menos inteligentes desde el punto de vista de cuál es la frecuencia con la que, por ejemplo, voy a usar el PWM sinusoidal. Por tanto, ahí se están juntando esos mundos, el mundo de la teoría con la práctica y con el resultado, digamos, de que los armónicos 3 en el sistema trifásico se filtran naturalmente. Así que, básicamente, el tema de inversor trifásico es muy sencillo construir una trifásica, basta tomar 3 ramas inversoras. El sistema trifásico es un filtro natural para los armónicos múltiplos de 3. Esto ya lo dijimos hace un rato, el contenido armónico de la tensión de fase y de la tensión fase neutro siempre está anulado para todo n múltiplo de 3. Podemos controlar las ramas con cualquiera de las técnicas. Ahora nosotros mostramos el PWM sinusoidal, pero podríamos usar la eliminación explícita de armónico. De vuelta, nuevamente, si vamos a eliminar armónicos, en el caso de un sistema trifásico, nosotros vamos a preocuparnos, por ejemplo, de eliminar los armónicos que primero molestan. Elimino el quinto, elimino el séptimo. El noveno no me preocupa porque lo elimina, digamos, el sistema trifásico.
Entonces, a la onda cuadrada no le voy a eliminar el noveno. No tiene sentido, lo va a eliminar el sistema trifásico. Por tanto, elimino el quinto, dijimos, el séptimo, después elimino el 11, después elimino el 13, después el 15 no me voy a preocupar de eliminarlo. Y recién el primero que aparecería sería el 17. Por tanto, eliminando 4 armónicos, 5, 7, 11 y 13, recién el primero que me va a molestar es el 17. Y para eliminar el 5, 7, 11 y 13, junto con un ángulo adicional que me guardo para tener 5 ángulos, alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4 y alfa 5, para poder controlar el valor del fundamental y para poder eliminar los 4 armónicos que estábamos diciendo. Y eso se hacía poniendo el sistema de ecuaciones no lineal, que tendrá solución o no, pero si tiene solución, magia. Podemos tener una onda que es limpia, no tiene quinto, no tiene séptimo, no tiene 11, no tiene 13, tiene noveno y tiene 15, pero no me importa, porque después el sistema trifásico los mata. Y ahí uno podría tener una onda muy limpia, en el cual recién el primer armónico que yo voy a tener que filtrar de alguna forma para llegar a la deseada sinusoide, es el armónico 17. Y bueno, y todas las relaciones normales que aparecían con el raíz de 3 se verifican, y por supuesto, es todo, y funciona así cuando está con carga equilibrada. Cuando la carga es desequilibrada, y en la simulación, en el IMCIMEP tienen la posibilidad de poner cargas incluso desequilibradas, bueno, las cosas se empiezan a entreverar un poquito. Eso es natural, porque tenemos un sistema en el cual el neutro no está fijo. Uno podría tener un sistema en el cual el neutro lo podría unir al punto medio de la fuente. Eso es una posibilidad, pero se pierden el tema de filtrar el armónico 3. Ya ahí los armónicos múltiplos de 3 pueden estar presentes, de hecho están presentes en la tensión fase neutro, por tanto hay corrientes también de tercer armónico en la fase neutro, etcétera, etcétera, y eso es una circunstancia que podría darse, pero normalmente eso no se hace. Bien. Con esto llegamos casi al último tema que tenemos en la parte teórica, que es el tema de una configuración muy particular, que es la de la conexión fork. La conexión fork es esto que está acá. Y básicamente, esto ahí en el material del curso pueden bajar tanto lo que son las notas que hizo Chaer en el año 94 sobre conexión fork, o las notas que hizo el profesor Brioso, que es una forma diferente de hacer la cuenta de lo que es la conexión fork, pero en definitiva las dos son útiles y está bueno ver las dos formas, digamos, de encarar desde el punto de vista de hacer la cuenta. Cada uno elegirá después cuál es la que le gusta más desde el punto de vista de cómo es su base teórica respecto al tema de armónicos. Pero en definitiva, las dos conducen al mismo resultado. Y esto es así. Imagínense que ustedes tienen un inversor trifásico y obtienen determinado comportamiento de la salida que quieren mejorar. Ya sabemos cuál es el comportamiento, es el que acabamos de ver, en el cual podemos conjugar algún método de modulación con lo que ya sabíamos de un sistema trifásico equilibrado, como lo que acabo de decir, elimina determinada cantidad de armónicos, etc. Y estoy teniendo lo que habría a la salida de un inversor. Pero yo quiero ahora tratar de alguna forma, eliminar armónicos, pero ya no dependiendo del tipo de modulación que hago en el inversor, sino naturalmente. Así como en la trifásica desaparece el armónico múltiplo de 3, ¿no habrá alguna configuración que me permita eliminar armónicos también en forma natural, explícita, y yo no tener que andar preocupándome de andar conmutando las llaves de los inversores? Eso es lo que vamos a ver ahora.
Entonces, imaginen que tiene dos inversores, un inversor 1 y un inversor 2. Y lo que hacemos es comandar este inversor con una señal en MDT, y al segundo inversor lo que hacemos es hacer exactamente lo mismo, pero desfasado un tiempo equivalente a 30 grados. O sea, estamos hablando, por supuesto, con señales periódicas en los dos casos. Entonces, a uno de los inversores lo trabajamos con determinadas señales. No se olviden que somos nosotros que comandamos el inversor, por tanto tenemos absoluto control de la tensión de salida de ese inversor. Al otro le retrasamos 30 grados eléctricos, asociados con la frecuencia fundamental del fenómeno este, y comandamos ese inversor. Y la salida de estos dos inversores los ponemos en este transformador, en estos dos transformadores que están acá. Uno es un estrella-estrella, que tiene relación de vueltas 1x, o sea, si acá hay una vuelta, acá hay x vueltas. Y este otro es un transformador zigzag, en el cual el primario está en estrella y el secundario está en zigzag, y de vuelta, si acá hay una vuelta, acá hay y vueltas, y acá hay y vueltas. Y así yo me construyo el sistema trifásico. Entonces, para, por ejemplo, tener la tensión S, N0, S0, N0, que es la tensión del sistema trifásico que estoy construyendo, voy a sumar esta tensión, más esta tensión, más esta tensión, y voy a obtener la tensión S0 respecto a N0. Y esa es la tensión fase neutro de mi nuevo sistema trifásico construido con la salida de estos dos transformadores, uno estrella-estrella, otro estrella-zigzag, digamos que cada uno está conectado a su sendo inversor. Este es el mismo dibujo, esta es la explicación que acabo de decirles, y ahora vamos a ir directamente a las cuentas. Pero, para ir despacio, lo voy a hacer, para no aburrirlos, es hacerlo a mano en el pizarrón. Y, en realidad, me gustaría tener dos pizarrones. Claro, no me quedé con un dibujito del coso. Pero mientras yo voy a arrancar a escribir en el papel y les voy a ir mostrando que en definitiva, para tener la tensión, S0 respecto a N0, ¿tá? US0 N0, ¿tá? Yo lo que voy a estar sumando es todo este camino eléctrico. Por tanto, voy a tener que es la tensión acá, es la tensión R1 multiplicado por X, porque esto es R1, es la tensión respecto al sistema trifásico este, ¿no? Entonces, como esto es un estrella-estrella, esta tensión, a no ser la relación de vueltas, corresponde con esta. Y como está la relación de vueltas X, eso va a ser X R1, lo que tenemos como primer pedacito. Este segundo me va a sumar esto. ¿Cuánto me suma? Fíjense, el puntito acá suma, este puntito también suma. O sea que ahí voy a tener I multiplicado por R2. ¿Ah? Porque todo esto está en la misma rama, en la misma columna del transformador. Por tanto, esta es la tensión R2, con respecto al neutro, por supuesto. Cuando pongo R1 con respecto a el neutro, esto con R2 respecto a su propio neutro, o sea, los neutros definidos ya en el sistema trifásico, de este lado y este lado. Bueno, y finalmente, el otro pedacito es este, que es menos I, que es la relación de vueltas, por la tensión S2. ¿Ah? Entonces, de ahí ya tengo
lo que necesitaba para seguir adelante. Entonces ahora nos vamos al pizarrón. Entonces, mientras yo hablaba, escribía esta expresión que está acá. Ahora, fíjense que R2 es R1 por T menos T30. Porque justamente el segundo inversor lo estoy comandando desfasando 30 grados eléctricos en los comandos. ¿Tá? Así que R2 de N, esto era en T, ¿no? Es R1 de N por E a la menos J, 2pi N F0, y T30 corresponde a T dividido ¿cuánto? 30 grados. Si fuera, o sea, si nosotros tomamos los 360 grados y lo dividimos por 12, es que me da 30, ¿no? O sea, 12 por 30 son los 360. ¿Ah? Así que esto es T dividido 12. Eso con respecto, o sea que R2 de N es igual a R1 de N por E a la menos J pi, o sea, esto se va con esto, me queda N pi sobre 6. Eso por un lado. Bien. Y respecto a S2, ¿tá? Nosotros sabemos que S2 de T es igual a R2 de T perdón, R2 es R2 de T menos T 120 grados. Eso lo habíamos hecho en conmutados por la red. Por tanto, sabemos que esto implica, cuando hacemos el contenido armónico, es que S2 de N es igual a R2 de N multiplicado por E a la menos J, 2pi N F0, acá es 3 dividido 3, porque son los 120 grados. ¿Ok? Entonces, me queda que S2 de N es igual a R2 de N por, se van estos dos, y me queda E a la menos J 2pi sobre 3 por N. ¿No? Que es, esto es A a la menos N, ya lo conocemos. Por tanto, el US0N0 de N es igual a R1 de N, y acá me queda un X, saco este X, y después me queda un Y. Cuando saco R1 y veo R2 y tengo acá, me queda E a la menos J pi sobre 6 por N, ¿tá? Y cuando traigo S2, me queda este factor, este valor es por este, pero tengo A a la menos N. Capaz que lo hice muy rápido, pero en definitiva yo sustituí dos veces. Primero, sustituyo S2 de N por esta expresión acá. Creo que me equivoqué en algún lado, ahora vemos. Cuando tomo S2, eso lo pongo y ese,
Vamos a hacerlo despacio para no equivocarnos. Era XR1 más I por R2 es R1 por E a la menos J NPi sobre 6, y acá tengo menos I por S2, que eso es R2 por E a la, bueno, por A a la menos N. ¿Está? Entonces, a su vez, R2 es R1 por E a la menos J N pi sobre 6. ¿Mm? Por tanto, acá, cuando sacamos X R1, ¿tá? Bueno, vamos a ir despacio, sacamos R1, me queda la X, ¿tá? La X, la X, ¿tá? Después me queda la Y, de estos dos saco la Y y saco R1, el primero que me queda es E a la menos J pi sobre 6 por N, ¿tá? Y aquí tengo el mismo E a la menos J pi sobre 6 por N multiplicado por A a la menos N. Y por eso es que yo ahora saco E a la menos J y me queda esto por 1 por A a la menos N. ¿Ah? Entonces me queda X, así, saco esto, E a la menos J y sobre 6 y me queda 1 menos A a la menos N. Vamos a esto copiarlo en el otro pizarrón. Entonces, entonces acá tenemos que US0 N0 es igual a R1, y ya ahora saco la X, y esto me queda 1 más I sobre X, ¿tá? Por E a la menos J I sobre 6 por N, por 1 menos A la menos N. Ese es el contenido armónico que va quedando en la tensión US0N0. ¿Cuál es el objetivo final de todo esto? El objetivo final de todo esto es tratar de eliminar algún armónico. ¿Tá? Ese es el objetivo final. Entonces, si queremos tratar de eliminar algún armónico, evidentemente, mirando esta expresión y recordando que 1 menos A a la menos N, no voy a repetir toda la cuenta, pero ustedes tenían claro que 1 menos A a la menos N valía 0 para todo N igual a múltiplo de 3, olvidémonos del múltiplo de 3, pero valía raíz de 3 por E a la más menos J pi sobre 6, o sea, esto es raíz de 3 E a la más menos J pi sobre 6 para múltiplo de 3 más 1 o múltiplo de 3 menos 1. ¿Tá? O sea, eso que acabo de poner es este resultado que habíamos visto hace un rato, de que 1 menos A a la menos N es raíz de 3 por E a la menos, más menos J pi sobre 6 en estas dos condiciones. Y es 0 para todo N, ¿tá? ¿Tá? Es eso, o 0 para todo N igual a múltiplo de 3. ¿Tá? Entonces, esto es algo que puede llegar a tomar un valor tipo raíz de 3. ¿Tá? En módulo. Y la fase es más menos J pi sobre 6. Del armónico múltiplo de 3 no nos preocupemos, porque se desaparece por el propio sistema trifásico. Todo el armónico múltiplo de 3, olvídense porque se muere solito, porque ya R1 no lo tiene.
O sea, R1 no tiene armónico múltiplo de 3, porque era la tensión fase neutro de un sistema trifásico equilibrado. Estamos suponiendo, por supuesto, que es un sistema equilibrado. Entonces, esto puede tomar un módulo que es raíz de 3. Por tanto, si nosotros de alguna forma queremos que todo esto se anule alguna vez en la vida, quiere decir que todo esto al final del día tiene que terminar teniendo un módulo 1 y fase 180 grados. Es la única forma de poder anular esta expresión. Por tanto, ya sabemos que y sobre x, por raíz de 3, tiene que ser 1. Y ahí tenemos bien determinada y caracterizada la relación de vueltas que tiene que tener este transformador para que esto sirva para algo. ¿Tá? Entonces, al final, U S0 N0 es igual a R1 por X, ¿tá? Por una cosa que es 1 más E a la menos J, pi sobre 6 por N, por algo que vale E a la más menos J, pi sobre 6. ¿Tá? Sabemos que el más es para múltiplo de 3 más 1, y el menos es múltiplo de 3 menos 1. Entonces, esto es 1 más E a la menos J, pi sobre 6, y esto es N menos más 1. Toda esta expresión. Entonces, para que todo esto se anule en algún momento, este ángulo que está acá tiene que ser, de alguna forma, un múltiplo de, tiene que caer acá. O sea que tiene que ser pi, 3pi, o sea, tiene que ser un múltiplo impar de veces pi. Por tanto, para que esto se anule, pi sobre 6, n menos más 1, tiene que ser 2k más 1 multiplicado por pi. Para acá igual a 0 es pi, para acá igual a 1 es 3pi, para acá igual a 2 es 5pi, y así sucesivamente. Por tanto, de acá despejando n, me queda, los pi se van con los pi, el 6 pasa multiplicando, esto me queda 12k más 6, entonces esto es 12k más 6, y el menos más 1 pasa a ser más menos 1. ¿Qué llegamos? Llegamos a algo muy parecido a lo que habíamos visto con lo que era la conexión de 12 pulsos. Y es que para los armónicos, por ejemplo, para k igual a 0, estamos hablando que n es 5 y 7. Para k igual a 1, n se anula para 12 más 5, o sea, es el 17, y 12 más 7, 19. Y así sucesivamente. ¿Qué tenemos entonces? Entonces, si se cumple esta relación de vueltas, se va a cumplir que el armónico 5, 7, 17, 19, etcétera, se ven anulados. Por tanto, los primeros armónicos que aparecerán a la salida de la tensión que estamos calculando, la nueva tensión que construimos con esos dos transformadores, está el primero, el tercero no está, el quinto se fue, el séptimo se fue, el noveno no está porque es trifásico, ¿tá? O sea, estos salen por ser sistema trifásico. Después,
¿Qué hice acá? Esto está mal. Ah, no, sí, está bien. Entonces, el 11 sí está, el 13 sí está. ¿Ah? Después, el 15 se va por el sistema trifásico, el 17 no está por la anulación que acá tenemos, el 19 no está, pero en realidad lo que me importa es que eliminé el quinto y el séptimo. Los otros no están y los primeros que aparecen son el 11 y el 13. Esto es lo mismo que la configuración de 12 pulsos. Así que sin hacer nada con el inversor, más allá de dar, o sea, si pusiéramos una onda cuadrada a la salida de cada uno de los inversores, ya sabríamos que recién aparece el armónico 11 como un armónico en el cual preocuparse. ¿Tengo que preocuparme mucho o poco? Porque todavía nos falta verificar, pero capaz que ese armónico aparece, pero todavía aparece con una magnitud que me parte al medio, o sea que aparece con mucha magnitud. Eso es fácil de ver, que los armónicos que no son eliminados, en particular el fundamental, ¿qué pasa con el fundamental? ¿Qué pasa con el 11? ¿Qué pasa con el 13? Y bueno, eso podemos retomar esta ecuación. Cuando tomamos esta ecuación, para n igual a 1, ¿tá? Esto es, fíjense que eso corresponde para múltiplo de 3 más 1. ¿Tá? Es el de arriba. Para n igual a 1 es n, 1 menos 1, 0. E a la 0, 1. 1 más 1, 2. Por tanto, lo que tenemos es que para n igual a 1, yo tengo que u S0 n0 es igual a R1 por X multiplicado por, dijimos, esto es 0, e a la 0, 1, 1 más 1, 2, por un 2. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Bueno, ¿cuánto usted quiere que sea la tensión del nuevo sistema trifásico? Ah, yo quiero que sea la misma tensión que el sistema trifásico original. Ok, X igual a 1/2. Con lo cual, I vale 1 sobre, es X sobre raíz de 3. ¿No? De la expresión esta que teníamos acá. I vale, el raíz de 3 pasa el X multiplicando, por tanto, esto es igual a 1 sobre 2 raíz de 3. Entonces, mando construir mi transformador con esta cantidad de vueltas, y ya tengo mi transformador hecho. Y volviendo a qué es lo que pasa con el armónico 11, fíjense que esta expresión para n igual a 11, n igual a 11 es múltiplo de 3 menos 1, porque es 12 menos 1. O sea que corresponde a la parte de abajo. 11 más 1 es 12. 12 dividido 6 es 2. E a la menos j, 2pi. O sea que esto nuevamente vale 1. 1 más 1, 2. Por tanto, lo que tenemos es que para n igual a 11, el US0 N0 es igual a R, esto era U sub R. U sub R sub 11 por X por 2, no importa, es el mismo 2. Entonces, ¿qué me está diciendo? Esto ya habíamos visto que era 1, porque calculamos para que tuviera la misma tensión de salida. Lo que me está diciendo es que para el armónico 11, el contenido armónico de la nueva tensión que hemos construido es exactamente el mismo que tenía el inversor originalmente. Por tanto, igual que pasaba en el conmutados por la red para la configuración de 12 pulsos, el armónico 11 queda con la misma magnitud que había originalmente.
o sea, de vuelta. Hemos logrado con esta configuración que, bueno, es verdad que tuvimos que poner algunos que otro componente. A ver si voy para acá. Comparto. Hemos puesto alguno que otro componente. Entre un inversor solo teníamos una tensión que tenía el contenido armónico determinado por el esfuerzo que yo pusiera acá en las conmutaciones. Al agregar este andamiaje de transformadores, eliminé el quinto y el séptimo. Por lo tanto, si yo con este inversor, por ejemplo, haciendo 3 conmutaciones, entonces con 2... Hola, ¿están ahí? Sí, no sé qué pasó, se cortó o Sí, algo así. me bajó el audio a mí, alguien me apagó el audio. Y yo no fui. Se ve que se cansó de escucharme la computadora. Bueno, igual veo que están ahí los dos. Bien, les decía que, no sé qué están viendo. ¿Ahora está viendo la conexión fork? Ahora no, no estamos viendo nada. Ah, Estamos, se fue hasta la compartición de pantalla, ¿no? sí, Qué violento. Bueno, ahora sí. ahora sí. No, les decía que en definitiva, al agregar este transformador, hemos eliminado el armónico quinto y el séptimo, y tan solo basta con el inversor eliminar el 11 y el 13, y con otro ángulo adicional controlar el valor del fundamental, o sea, con 3 conmutaciones en la cuarta parte del periodo, o sea que son poquitas, ya recién el primer armónico que me va a venir a molestar es el armónico 23, porque también el 17 y el 19 desaparecen, el 21 es múltiplo de 3, recién el 23 y el 25 son los primeros armónicos que podrían aparecer en este sistema. Poniendo 3 ángulos y la conexión fork se limpia el espectro en una forma bastante importante. Todo esto que acabo de mostrar, por supuesto, está en los apuntes para el seguimiento de las cuentas. Están un poco más prolijos en los apuntes de lo que yo intenté hacer en el pizarrón, pero a mí estas cosas, si bien uno podría ir pasando las transparencias y olvidarse, me gusta verlas despacito para ir construyendo un razonamiento. Para mí es muy importante lo que les dije hace mucho tiempo. Ustedes sepan cómo es el contenido armónico de un pulso rectangular y conozcan 2 propiedades de Fourier, que son la que es la de combinación lineal y la del retardo, y listo. Esas son las 2 herramientas que con eso construyen casi todo lo que vimos en el curso. Todo lo demás es pienso. Y, bueno, es la herramienta que estamos tratando de transmitirle a ustedes, que ustedes aprendan para poder defenderse después y poder construir cualquier análisis a partir, digamos, del problema que se plantea. Así que todo esto que estábamos viendo ya está documentado en los apuntes y está doblemente documentado en las notas del profesor Brioso, en las notas del profesor Chaer, digamos, así que lo doy por ya visto. Bien, vamos a ver un tema ahora. Creo que venimos muy bien de tiempo, que es el tema del filtrado. Porque hasta ahora siempre hemos dicho, bueno, fabricamos un espectro que sea limpio, o lo más limpio posible, tratando de dejar solita a la fundamental y dejándole a un filtro la tarea de llevar todo esto a un resultado
que realmente se parezca a una sinusoide. Porque hasta ahora les estoy mostrando ondas cuadradas, con flancos por todos lados. Algunos armónicos se irán, pero siguen siendo ondas que tienen flancos por todos lados. Y en principio, más allá de lo que dice la teoría, se siguen viendo ondas feas que uno dice, ¿y esto dónde está la sinusoide? Como les decía en la clase pasada, eso parece magia, pero todavía sinusoides no los he mostrado ninguna. Entonces, vamos a ver simplemente en los apuntes, en el curso de INSIMEP, hay dos filtros planteados, un filtro doble LC paralelo LC serie. Acá en clase vamos a ver solo el LC convencional, filtro pasabajos. Entonces lo que tenemos es nuestro inversor, y a la salida del inversor ponemos 3 inductancias y un condensador en paralelo con en este caso, una resistencia de carga o lo que fuera la carga. Ese es el primer filtro que a uno se le ocurre conectar para tratar de filtrar algo. O sea, es un pasabajos que está tratando de que pase el fundamental y que no pasen los armónicos. Esa es la idea. Fíjense que estamos hablando de algo que tiene que dejar pasar los 50 Hz y no tiene que dejar pasar, bueno, depende la modulación que hicieron. Si hicieron nada, o sea, poner una onda cuadrada, bueno, el quinto es el primero que va a tener que luchar ahí el filtro. Si pudimos patear el quinto y el séptimo, bueno, será el 11. Si pudimos patear el 11 y el 13, bueno, será, como dijimos recién, el armónico, bueno, si es simplemente sin conexión forks, será el armónico 17. Si es con conexión fork, ni siquiera el 17 y el 19 aparecen, y tengo que luchar contra el 23. Entonces, eso depende un poco de lo que yo haga con el inversor, cuáles son los requerimientos de filtro. El filtro, para calcular la transferencia, no necesitamos mucha cuenta, esto es un filtro muy sencillo. La relación, o sea, la tensión de salida B0 respecto a la tensión de entrada, estamos haciendo esto por fase, es el divisor de impedancias, Z2 dividido Z1 más Z2, siendo lo que es Z2 esto y Z1 esto. ¿no? Ya cuando lo ponemos en función no de impedancias, sino de admitancias, la admitancia del condensador es C omega, puesto la impedancia es 1 sobre C omega. Bueno, la admitancia es C omega, entonces la expresión queda un poco más elegante, si se quiere, porque al pasar esto dividiendo acá, acá me queda el 1, y cuando tengo Z1 dividido Z2, si pongo el inverso de Z2, me queda Z1 por I2. Esto es trivial. Por supuesto que aquí tenemos que estamos caracterizando que la frecuencia de resonancia de este filtro está dado por L raíz del EC, digamos, la frecuencia de resonancia de este filtro es un N multiplicado por la frecuencia fundamental. O sea, yo tengo una frecuencia fundamental y la frecuencia de resonancia del filtro, esta expresión, sí, está al revés. Omega 0, no está bien, omega 0, perdón, omega 0 es la frecuencia fundamental, omega es la frecuencia de resonancia del filtro. ¿no? Está caracterizada por el valor de n. Vamos a suponer que es un múltiplo, un número entero, pero en principio n podría ser un número real cualquiera. Entonces, cuando hacemos la expresión esta, en función de n, tomando los valores x y para la frecuencia fundamental, me queda esta expresión. Claramente tenemos un valor, dos consideraciones respecto a ese filtro. Hay un valor crítico que genera no solo no genera una atenuación, sino genera una amplificación, o sea que ahí hay una resonancia en ese valor, y que en definitiva es la frecuencia de resonancia del filtro. Y la otra cosa interesante es que los armónicos
se atenúan cuadráticamente con n. O sea que a medida, digamos, que n crece, este filtro está matando el contenido armónico cuadráticamente con n. ¿Tá? O sea, los armónicos superiores se atenúan cuadráticamente con n. ¿Tá? Y el polo es un polo que, como todo polo, molesta en cualquier transferencia. Bien, ¿cómo se comporta esto en la realidad? Entonces, si vamos a la simulación 11, y esto nuevamente, los invito a que se tomen el trabajo de ir, bajar, correr el ejecutable y ver esto dinámicamente. No es lo mismo de que yo les mostré 4 pantallas que ver esto, moviendo las flechitas de cómo las cosas ocurren en la realidad. Bueno, esto es una simulación, pero esto es una simulación que en definitiva trata de representar la realidad. En esta simulación, la simulación 11 del curso, la primera pantalla que aparece es esta, cuando pinchan la 11, en el cual arranca en un filtro, es la simulación de este circuito, y lo que se está haciendo es PWM sinusoidal. O sea que cada una de estas llaves es comandada con un PWM sinusoidal. PWM sinusoidal, que habíamos visto, se caracteriza por un índice de modulación M y una frecuencia de portadora caracterizada por P. ¿Tá? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en esta simulación? Por ejemplo, esto arranca con un P igual a 9, o sea que pone una portadora de frecuencia 50 por 9, 5 por 9, 450 Hz. ¿Tá? Y acá la frecuencia F0 es la frecuencia, yo aquí me equivoqué porque confundí el 0 con el no 0, en realidad la frecuencia de resonancia de mi filtro es la que está indicada, F de filtro 503 Hz. ¿Tá? Uno en esta simulación puede cambiar R, puede cambiar L y puede cambiar C. Fíjense que acá L es 1, C es 1, esto es 1 por 10 a la menos 2 henrios, esto es 1 por 10 a la menos 5 faradios, ¿tá? Esos son 10 microfaradios, y esto es acá, son 10 miliamperes. ¿Tá? Eso, haciendo la cuenta que está planteada acá, tenemos que la frecuencia omega de referencia, bueno, en hertz, no en radianes, es 500 Hz, 503 Hz exactamente. La frecuencia de la portadora es 9 y el índice de modulación 6. Bien. ¿Qué estamos viendo acá? Por ejemplo, esta es la tensión de salida del inversor en una de sus ramas. Esto es, seguramente, acá está indicado como B12 en verde. B12. No, B12, perdón. B12 es la tensión del neutro, ¿tá? Respecto al punto medio de la fuente, y esto que está en rojo es B9 menos B12. Fíjense que 9 es la tensión acá y 12 es acá, o sea que es la tensión en la carga, es la tensión de fase en la carga. Me dice, bueno, pero eso no es una sinusoide ni por asomo. No, todavía no. Y aquí tenemos los espectros. Tenemos el espectro de lo que era la tensión de la cuadrada de salida, cómo queda el espectro de la tensión compuesta, y acá abajo tenemos lo que sería el espectro de salida. O sea, en este caso, creo que es el espectro de la corriente de salida, que es esta que está acá dibujada en verde. Fíjense qué corriente fea que tenemos a la salida del inversor. Fíjense que si yo ahora multiplico por 2 L y C, o sea, acá teníamos 1, 1, acá tengo 2 y 2, o sea, multipliqué por 2, lo cual hice que la frecuencia viniera a 250 Hz, estaba en 500 Hz, y ahora pongo el filtro en 250 Hz.
Y fíjense el efecto notable que tenemos. Claro, aquí P igual a 9, o sea, estos armónicos que están acá, estos armónicos están justo por donde estoy poniendo el filtro. El filtro, esto es 450 Hz y yo estoy poniendo el pasabajo a esta altura. Estoy poniendo el pasabajo a esta altura, no estoy filtrando demasiado. Ahora, cuando yo pongo el doble, estoy haciendo que esto que aparecía acá lo mato, y esto que aparecía acá lo mato. Y eso se ve en la salida, ¿no? Esto sí ya se parece a una sinusoide. Y esto que es la corriente de salida de mi inversor, bueno, no es una sinusoide, nunca va a ser una sinusoide perfecta, porque básicamente, ¿qué es lo que ve el inversor cuando mira para el que está parado acá, y conmuta la llave como un descosido para arriba y para abajo, y mira, y lo que ve es una L. Al final del día lo que ve es una L. Porque esto, a la frecuencia de lo que es la onda cuadrada que estoy poniendo acá, esto es casi un cortocircuito. Y lo que ve es la L. Y lo que le limita la corriente, en definitiva, a la forma de la corriente y estas pendientes que hay acá, es la L. Mírenlo así. Mírenlo que este mira para afuera y que ve una L. A esa frecuencia. A la frecuencia P ve una L. Con los valores que estamos poniendo acá de filtro, por supuesto. Este ve algo más que una L. Ve una L y ve alguna cosa más. Pero este casi que ve una L, ¿no? Con esto, cualitativamente, les estoy mostrando que efectivamente el trabajo de filtrado funciona, hace que una cosa que claramente no es sinusoidal, o sea, fíjense que esto era lo que estoy atacando mi carga. Ya por efecto, digamos, de haber reducido los contenidos armónicos con el PWM sinusoidal, etcétera, ya se va apareciendo algo un poquito más potable. Pero en la medida que en forma inteligente pongo un filtro que realmente filtre el ruido que había acá, porque ya le pongo el filtro por acá en 250, y la basura está por acá, y le pongo el filtro por acá, bueno, esto lo voy a atenuar, y a este no. ¿Tá? Entonces, filtro acá, la corriente, la salida ya se parece a una tensión, ¿tá? B9 menos B2 es la tensión de salida, acá está. ¿Tá? La corriente ya es una corriente que también es como que está peleando contra una L, en la cual la alta frecuencia se ve con estos triangulares y la baja frecuencia básicamente está asociada a la impedancia que ve para baja frecuencia, que es, en definitiva, la de la carga. Con esto, completamos lo que es la parte más dura del teórico, y básicamente la idea ahora que tenemos es que tengamos 3 clases, que las estamos planificando ahora con Isabel. Básicamente para la clase que viene, la idea es que veamos un par de problemas de práctico. Ahora más tarde, en un rato, Isabel les va a indicar exactamente, ahora lo vamos a coordinar, viendo un poco qué es lo que está en el EVA, qué es lo que está en el OpenFink. Estamos tratando de optimizar para que ustedes tengan la mayor cantidad de elementos desde el punto de vista de que esto de la carencia que tenemos por la distancia, ustedes tengan elementos para contrastar. Por ejemplo, de los 16 ejercicios que están planteados en el práctico, que ustedes ya tienen ahí en el EVA, el 2, el 3, el 11 y el 12 están en OpenFink. ¿Tá? Esto, en todo caso, después les vamos a pasar, para que no tengan que ver todos los videos, si no tienen tiempo para ver todos los videos, en cuál de los repartidos, en cuál de los videos está cada uno de los temas. Pero créanme que esos 1, 2, 3, 4 problemas ya están documentados con una
presentación hecha por algún docente en algún momento. Por tanto, estamos eligiendo qué problemas, de los restantes problemas, vamos a estar viendo en clase. Algunos de ellos los vamos a ver el viernes que viene, probablemente, que tienen que ver con los multipulsos, que es la parte que me queda del teórico para dar, que son inversores que se fabrican para dar, para construir trifásicas de una forma diferente, y que está asociado a varios de los problemas que están también en el práctico. Por tanto, hasta que no veamos eso en el teórico, no les vamos a plantear hacer los problemas. Así que bueno,